días, cada 3, cada 2, pero por ende tomamos la lógica del pueblo de Israel. Decíamos que la Santa Cena es una transición, amén, de lo que fue la Pascua judía. Y la Pascua judía se celebra todos los años en el mes de Abiú, que quiere decir que es el abril para nosotros. Para ellos es en el mes de Abiú, que es el primero de los meses del año, dice la Biblia. Es decir, que el judío celebra su año nuevo el 14 del mes de abril. Para nosotros, para ellos es año nuevo allá. Así sería, es el primero de los meses del año. Y cada año, ellos lo practican en esa fecha. Entonces, si nosotros queremos tomar ejemplo, si nosotros queremos seguir las prácticas, las enseñanzas y un ejemplo modelo a seguir, pues tendría que ser al menos cada año, ¿verdad? Al menos cada año. Nosotros no lo hacemos exactamente ahí para que no se convierta en un rito solamente, en algo como que pues ya es costumbre hacerlo, ¿verdad? Y que ya no le tomamos en cuenta, sino que puedo adelantarlo un poco y de pronto lo adelanto un poco esa fecha, precisamente para que no se nos convierta en algo como ocasional. Ya sabemos que todas esas fechas, como algunos han hecho, por ejemplo, 10 de mayo, el Día de la Madre, y nada más ese día van y a la mamá le regalan algo y todo el demás año no hace nada. Entonces, hermano, para que no se convierta en algo así, de pronto hemos cambiado la fecha, pero lo hacemos y tenemos que participar, porque el Señor dijo precisamente cuando Pedro quiso, en una de las partes de esa ceremonia que fue lavar pies, dijo que él no quería. El Señor dijo: si no lo haces, no te tomarás o no serás o no te harás parte de mí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver todo ese trasfondo. Ahora, la pregunta surge: ¿y si yo no participo o no participé, puedo perder mi salvación? Lo primero que quiero o que hay que recalcar aquí, que quiero recalcar, es una escritura que dice Eclesiastés capítulo 9 y versículo 4, por favor. En Eclesiastés capítulo 9 y versículo 4, si alguien no trae Biblia, bueno, le voy a pedir que vea en las pantallas, gloria al nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 9 y en el versículo 4, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo de esta manera: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y quiero, aleluya, enfatizar entonces que lo que está diciendo la Biblia aquí es que mientras estemos vivos, oiga bien, mientras estemos vivos tendremos la esperanza de alcanzar gracia y misericordia de parte de Dios para nosotros, gloria al Señor, aleluya. Mientras hay vida, hay esperanza. Y he explicado porque la palabra perro era un adjetivo calificativo que se le daba a aquel no solamente que practicaba la maldad, sino a aquel que enseñaba a practicar la maldad. Esto es, se conocía en ese tiempo, se les decía precisamente en ese tiempo había sacerdotes de lo que eran cultos paganos dedicados a la fertilidad, donde practicaban la prostitución. Bueno, una prostitución dedicada precisamente a las divinidades o deidades paganas, y esto era visto como lo peor, y por eso el judío a ese tipo de personas, sacerdotes, sacerdotisas, les daba el calificativo de perros. Esto es algo tremendo. Bueno, tengo que diferenciar acerca de perrillos. A usted encontrar una escritura donde de pronto decía, hermano, no es lícito. El Señor Jesús le dijo a una mujer, no es lícito, Sirofenicia, le dijo, no es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Y al perrillo se le consideraba a una mascota que estaba dentro de casa, es decir, no como tal un perro, pero sí no eres parte del todo, te estimamos, amén. Usted tiene un perrito, hermano, en casa, un gato, lo consiente, pero si se mete un perro de afuera, lo saca, amén, no es suyo.
pero una mascota sí la admite. De pronto se le puede subir a la mesa, bájate. Pero si va uno ajeno, hermano, usted anda, pero si así con las greñas pues levantadas, ¿verdad? Porque no le admite. Entonces, hermano, viendo la diferencia, quiero decirle y quiero enfatizar que mientras hay vida, hay esperanza. No importa lo que hayas hecho, pero si Dios te dio vida y te dio oportunidad, aleluya, de estar aquí, gloria al Señor, es para darle gloria a Él, gloria al Señor. Hay una esperanza, gloria a Dios, hay una oportunidad para tu vida. Dios te está hablando, gloria al Señor, por algo Dios te habló. Y esto es algo bueno, gloria al Señor. Así es que la Biblia entonces nos habla. No importa, hermano, cómo nosotros podamos llegar de pronto, ¿verdad? Aunque seamos los más empedernidos pecadores, pero si nosotros creemos en Él, en el Señor, nos arrepentimos. Si no estamos bautizados, tenemos que ir al bautismo en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Amén. Pero si nos arrepentimos y seguimos una vida de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si seguimos una vida de santidad, podríamos alcanzar la salvación, si no descuidamos esa salvación, claro está. Sabiendo este principio, por lo demás, la pregunta de inicio, si podemos perder la salvación al no participar de la Santa Cena, amén. Bueno, la respuesta es depende. Depende, hay factores. El por qué, uno es el por qué no la tomé. ¿Por qué no tomé la Santa Cena? Y si la causa fue pecado, es decir, no la tomé porque estoy en pecado, ¿verdad? Porque vivo en pecado, ¿verdad? Esa es una. Y la otra sería si fue por situaciones ajenas a mí. Ejemplo, si fue por una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que de pronto no me dejó llegar, no me dejó estar, porque de pronto me quedé varado en el camino, no pude llegar, por motivos de causa fuera de mi control. Claro que no se pierde la salvación. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios bueno, gloria al Señor. Imagínese que Dios, hermano, no nos permitiera en este caso, hermano, dijera, no, es que Señor, yo no pude llegar, ¿verdad? Quedó atravesado por ahí, o quedé por allá, descompuesto el carro, ya no pude llegar. Y que el Señor diga, no, a ver, como quiera te vas a perder. Entonces tendríamos un Dios injusto, y esto no es de esa manera. Aleluya, tenemos un Dios bueno, gloria al Señor. Pero si no hermano, no tomo la Santa Cena por causa de que no me siento digno, y esto es porque no quise dejar de pecar. Es decir, no quise dejar de pecar. Yo sé que estoy en pecado. Se me estuvo preparando con meses de anticipación, pero yo no quise dejar de hacerlo, ¿verdad? No quise, por ejemplo, olvidar ofensas. Estoy hablando de perdonar. Tenía un estorbo ahí, siento rencor en contra de alguien, rencor en contra de alguna persona o de algunas personas, ¿verdad? Tengo cosas ahí en mi vida, en mi corazón, ahí ataduras, raíces de amargura, y no quise perdonar. Tengo odios infundados, pecados empedernidos, viene, hermano, metidos en prácticas. No quiero yo dejarlos de hacer, ¿verdad? Por eso no voy a tomar la Santa Cena, porque no quiero dejarlos de hacer. Entonces, sí puedes perder tu salvación. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Cuando yo estoy diciendo de esto, hermano, vea bien, y quiero que ponga cuidado en lo que estoy diciendo. Si pudiera perder su salvación, si pudiera, en tiempo futuro, ¿verdad? Si no se arrepiente de esas cosas que usted está cometiendo y que le están siendo obstáculo, impedimento para llegar a la presencia de Dios, sí puede perder su salvación, hermano. Entonces, hermano, tenemos que arrepentirnos de esas cosas antes de que seamos llamados, aleluya, a rendirle cuentas a Dios, ya sea porque el Señor nos llame por adelantado, porque
hermano, este cuerpo algún día va a morir. Amén. Y bueno, nos puede llamar el Señor, o porque el Señor venga y nos encuentre pecando, nos podemos perder y la salvación se va a perder. Si yo estoy en pecado, se va a perder. En sí, lo que mata no es que no probemos un pedazo de pan. Lo que, hermano, así como podríamos decir en la Pascua, no mataba el hecho de que alguien no comiera carne del cordero ese día. En sí, tenemos que aprender que lo que da la muerte es el pecado. Es decir, el cordero lo podían comer otro día, el pan tú lo puedes comer todos los días. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi amada esposa le encanta el pan con un tecito, y de pronto se compra sus pancitos y bueno, en las mañanas come pan. Pero no es lo mismo a comerlo cuando Dios lo manda. No es lo mismo hacerlo cuando Dios lo manda. Entonces, hermano, tenemos que aprender que en sí, hermano, lo que da la muerte es el pecado. De acuerdo a Romanos capítulo 6 y en el versículo 23 dice la Biblia, hermano, Romanos 6:23, porque la paga, dice la palabra de Dios, del pecado, aleluya, y poder en el nombre de Jesús, el 23, a su nombre sea la gloria, aleluya, porque la paga del pecado, ¿qué dice ahí? Es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. De acuerdo a esa escritura, entonces el pecado mata. Y estamos hablando de una muerte, hermano, no una muerte física, porque de ahí para allá yo puedo decirle que tanto el que peca como aquel que no peca, como quiera va a morir. Y no se refiere a una muerte física, porque físicamente todos tenemos que morir. Dice la Biblia en Hebreos que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, dice la Biblia, el juicio. Esta escritura no se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual que tiene que ver con la separación total y completa del hombre con Dios. Es decir, hermano, que se pierde la eternidad de estar con Dios. Hay una eternidad con Dios y una eternidad en el tormento. Y este sería la muerte a la que se refiere por causa del pecado, a una eternidad en el tormento, porque está uno separado de Dios. Pero también debemos de saber lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 16, por favor. Aleluya. Santiago en el capítulo 4 y el versículo 16. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Glorifica al Señor. A su nombre sea la gloria. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice la Biblia. El siguiente versículo dice, aleluya, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Y qué dice ahí? Y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el pecado. O sea, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que me conviene, pero no lo quiero hacer. Yo sé que dejar de pecar, yo sé que dejar las cosas de la carne, odios, resentimientos, amarguras, robo, murmuraciones, inmundicias, vicios, fornicación, adulterios, borracheras y cosas semejantes me va a llevar a la perdición. Pero si yo no quiero, hermano, yo sé que dejarlo de hacer es bueno, pero si yo no quiero, hermano, hacerlo, entonces me es pecado. Ahora bien, yo sé, hermano, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé que acercarme a Dios es, ayúdeme, gloria al Señor, amén, aleluya. Acercarse a Dios es bueno o es malo. Es bueno, amén. Obedecer a Dios es bueno o es malo. Es bueno, aleluya. Y si no lo hago, me es pecado. Amén. Así dice la Biblia, es pecado. Ve la pantalla y dice, amén, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si yo dejo de obedecer al Señor, estoy pecando por desobediencia. Hay pecado de omisión. Ese es un pecado de omisión. Es decir, no lo hago. Simplemente no lo hago. Yo sé
que a Dios le agrada que lo obedezcan, pero yo no lo quiero hacer, estoy omitiendo. Es un pecado de omisión. Y pecado, bueno, es pecado de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a Romanos 6:23. Entonces aprendemos, hermano, que la paga del pecado, eso, hermano, es malo. ¿Por qué? Porque si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, entonces estoy dejando entrar, eso se convierte, esa acción tiene un nombre, y ese nombre se llama desobediencia. Y la desobediencia a Dios es pecado. El participar desde la Pascua era una orden del Señor. Acuérdense que estuvimos viendo, la Pascua era una orden del Señor. ¿Qué hubiera pasado de acuerdo a Éxodo capítulo 12? ¿Qué hubiese pasado si de pronto, hermano, un hebreo en Egipto, cuando el Señor le dijo: mata al cordero, pon su sangre en los postes, en los dinteles de tus puertas, métete, come el cordero apresuradamente, y le da instrucciones? ¿Qué hubiera pasado si un hebreo no hubiese obedecido al Señor en ese mandamiento de acuerdo con la Pascua? La Biblia es clara y nos dice que el ángel de la muerte pasaría. Y entonces, hermano, dice: el ángel de la muerte no entrará donde vea que está puesta la sangre en los dinteles. Es decir, donde haya obediencia a mi mandamiento, no va a entrar la muerte. Pero por ende y lógica, nosotros entendemos que si alguien no hubiese obedecido, entonces, por ende y lógica, la muerte iba a entrar. Por desobediencia, por falta de fe. Hay poder en el nombre de Jesús. La salvación es por fe. Y ellos tuvieron que haber creído en aquel hombre que llegó y les dijo: es que Dios está diciendo que hagas esto. Y alguien pudo haberse negado y decir: ¿y yo por qué lo voy a hacer? Yo no quiero hacerlo. Me parece tan risorio, me parece tan ridículo, tan infantil, que tiene que ver una mancha de sangre ahí. Bueno, es que el Señor habla así, de esa forma, y no te va a poner las cosas difíciles. Porque si de pronto, imagínate un Dios que te dijera: es que a todo aquel que no vaya y case un rinoceronte o un elefante o un león, no se va a salvar, no cualquiera lo puede hacer. Hay poder en el nombre de Jesús, pero Él pone algo simple, algo que todos podemos hacer. O sea, que simplemente, hermano, Dios en su justicia pone algo que todos tenían al alcance para hacer. Es decir, lo puedes hacer. Si no lo haces, no es porque no puedas, sino porque no creíste en mí, no tienes fe, y entonces eso se te convierte a ti en un pecado. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué hubiera pasado? Pues la respuesta es: hubiera muerto. Y como leímos en los estudios, si alguno no comía la Pascua, lo leímos en los estudios, dice la Biblia, que entonces sería cortado del pueblo. Es decir, no es porque no puedas, es porque no quieres. Es decir, estás rechazando la palabra de tu Dios. Estás rechazando y desobedeciendo lo que Dios te está mandando. Di lo que quieras, pero vas a ser cortado. Y vuelvo a repetir, no por no comer cordero, sino más bien por la desobediencia de esa orden que daba Dios ese día precisamente. Gloria al Señor. Ese día yo le decía a mi esposa: come pan, pero es que no se trata de comer pan solamente, sino hacerlo de la forma como el Señor y cuando el Señor nos esté diciendo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por algo la Biblia dice: gloria al Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos habla, es cuando le tenemos que abrir nuestro corazón al Dios de la gloria, al Dios que salva. Gloria al Señor. Porque tú puedes posponer, hermano, tu conversión, y puedes decir: hoy no, mañana sí. Pero tú no sabes si mañana vas a amanecer viva. Es decir, que Dios te está hablando, y en el momento en el cual Dios te habla, tú tienes que voltear a verlo. Hay poder en el nombre del Señor. Es que, hermano, al Señor no lo puedes dejar hablando, no lo puedes dejar con la palabra en la boca. ¿Por qué, hermano? Porque Él es soberano. Gloria al Señor, aleluya. No es cualquiera, no hay nadie más grande que Él. Aleluya. Cuando Dios te habla, gloria a Dios, ponte atento. Ponte atento, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Por algo Dios te está hablando. Es que Él conoce lo que viene adelante. Yo se lo he dicho a muchos. Aleluya, Dios conoce lo que está adelante y Dios te quiere prevenir, y Dios quiere que no llegues ahí, y Dios quiere hablarte para que eso pueda desviarse, para que Dios te pueda llevar. Pero si tú no lo dejas, el Señor se hace así,
No es que no, el Señor no te va a empujar a que te pase algo malo, pero el Señor se hace a un lado, y cuando se hace a un lado, hermano, cualquier cosa te va a llegar. Pero cuando tú te entregas, haces caso, aleluya, entonces Él se convierte en tu escudo, gloria al Señor. Dice el Salmo 91, gloria a Dios, aleluya, escudo y adarga es su verdad. Gloria al Señor Jesús, Él es nuestro escondedero, nuestra torre fuerte, nuestro Dios fuerte. Aleluya. Y entonces, hermano, nosotros tenemos, hermano, que atender, aleluya, es lo que Dios está diciendo. Y es que Dios se agrada de la obediencia. Esto es algo que tú no debes de olvidar. Dios se agrada de la obediencia. Al primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Hay poder en el nombre de Jesús. Y versículo 22 dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor, a su nombre. Amén. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, ¿qué dice ahí? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo ¿de qué? De los carneros. Aleluya. El obedecer es mejor, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Probablemente estamos utilizando una versión diferente, por eso usted va a encontrar algún cambio con lo que dice la versión 60. A veces la versión 1909. Gloria al Señor. A ver si checa, hermanito Dani, ¿no? Sí. Aleluya, si puede poner la versión 60. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver, gloria al Señor, lo que dice la palabra de Dios. Dios se agrada, hermano, de que se obedezca, se agrada más de que se obedezca su palabra. Y si tú no lo obedeces, es que yo no quiero, es que el Señor dice que lo tienes que hacer, pero yo no quiero, es que el Señor dice que lo dejes de hacer, pero yo no quiero. Entonces, hermano, es ahí donde se te convierte en una desobediencia, porque ya no estás ignorando ni ignorante de lo que, hermano, dice el deseo que la palabra de Dios nos dice o nos dicta, sino que ahora tú voluntariamente o deliberadamente, hermano, te estás negando a hacer algo que Dios te está ordenando a través de su palabra y a través de su siervo. Hay poder en el nombre del Señor. Y tengo que decirle esto, no por tomar preeminencia, hermano, porque no somos nada, siervos inútiles, pero la Biblia dice que cuando Él habló precisamente al pueblo hebreo, lo habló a través de su siervo, y lo sigue haciendo de esa manera. No, y yo no vamos a esperar que Dios nos venga a agarrar de la oreja de la mano para llevarnos o guiarnos. O sea, no aguantaríamos, o que oigamos una voz, hermano, como se pasó en el pasado, porque bien dijo el pueblo de Israel, que si nos habla otra vez el Señor, vamos a morir. Y yo creo, hermano, que si Dios te hablara directamente, tú no aguantarías, yo no aguantaría, nos deshaceríamos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, es por eso que nosotros, hermano, tenemos que entender, para que el Señor pudiera, hermano, no destrozar el mundo con su gloria. Cuando Él vino a salvarnos, se tuvo que despojar de esa gloria, dice Filipenses 2. Aleluya. Se tuvo que despojar de esa gloria y vestirse como un hombre para que nosotros pudiéramos soportar, aleluya, que Él nos estuviera hablando. Si no lo hubiera hecho de esa manera, hermano, usted y yo no hubiésemos soportado la venida del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, porque Apocalipsis dice que algún día va a venir, y cuando Él venga, dice, el resplandor de su venida, amén, y la espada aguda que sale de su boca, es decir, su palabra, va a acabar con la tierra. Va a acabar con todo. Entonces, hermano, tenemos que entender eso. Hermano, la desobediencia es pecado, y el saber lo que es correcto, lo bueno, y no hacerlo es pecado, dice la Biblia. Y ahí sí dice la palabra de Dios que la paga o la consecuencia de ese pecado es la muerte. Amén, aleluya. La muerte entró en los hombres por la desobediencia en sí. Cuando nosotros recordamos lo que sucede, y dice la Biblia en el libro de Génesis acerca de Adán y Eva, y Dios, hermano, en Génesis capítulo 2 y en el versículo 17, hay poder en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 2
y el versículo 17. Dice la palabra del Dios eterno, gloria al Señor, aleluya. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. No vas, oiga bien, no comerás, no comas. Ese día le dijo, no comas, porque si tú comes, yo te estoy mandando que no lo hagas. De ese árbol, de todo sí, lo demás sí, pero de ese exclusivamente no comas. Yo te estoy mandando que no lo hagas. Pero si tú lo haces, si tú me desobedeces, ciertamente, que dice la Biblia, morirás. Es lo que dice la palabra. Y por eso quiero enfatizar, dijo, no comas. Con todo, alguien podría alegar y decir, solo por comer va a morir. Santo, es que no se trata de la acción, hermano. Le pudo haber dicho, no levantes la mano hoy, no levantes el pie hoy, no salgas de tu casa hoy, ¿sí? Quédate cerrando los ojos todo el día. O sea, le pudo haber dicho cualquier cosa al Señor, porque no se trata en sí de, hermano, la sustancia de aquellas cosas, sino más bien se trata de la obediencia o desobediencia a la palabra. Yo les he preguntado cuál fue el fruto que comió Adán y Eva. Amén. Y algunos que son, bueno, no listos, se quieren pasar de listos. La manzana, la Biblia no dice que haya sido una manzana, ¿verdad? La Biblia no dice qué fruto fue, la Biblia no dice qué tamaño tenía, la Biblia no dice qué color era, la Biblia no dice si era como una papaya, una sandía, amén, así, ¿sí? O era quizás, hermano, yo les he dicho un nanchi, así, o un capulincito, así, ¿verdad? La Biblia no dice nada, porque en sí no importa qué fruto haya sido, cuántas mordidas le dio. A lo mejor pasó de una sola, si era un nanchi, ¿verdad? Pero más, hasta con huesitos se lo comió, quizás. Sí, puede ser. A mí se me han pasado los huesitos de los nanchis. Y de pronto, hermano, pudo haber sido una mordidita que le dio por ahí a una sandía. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia se enfatiza simplemente en obediencia o desobediencia. El Señor le dijo, no me desobedezcas, porque si tú me desobedeces, amén, te vas a morir. Y eso es lo que la Biblia, hermano, está diciendo. Alguien puede decir entonces el comer solamente o dejar de comer puede traer la muerte. Pues sí, aquí la Biblia dice que sí. Hay poder en el nombre de Jesús. Come de todo lo demás, pero de esto no. Se trata de obedecer o hermano, para vivir, o desobedecer para encontrar la muerte. Hermano, de algo indicado por Dios, hermano, que había hecho Dios una indicación. Él había indicado, había señalado, esto no, esto sí. Y aquellos que no hicieron lo que el Señor, hermano, dijo, en su defecto, hermano, pues entonces desobedecieron al Señor. No estaban obedeciendo. Y se hace cualquiera, hermano, la orden que se diera por Dios, cuando no se obedece, te acarrea muerte. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces me puedo perder. Usted saque sus conclusiones. Estamos hablando del pecado. Si hay pecado, si no hay pecado, si es por alguna razón ajena, causa ajena a mí, hermano, Dios sabe, Dios conoce. Pero si es algo que yo deliberadamente estoy provocando o yo no quiero, hermano, sujetarme, entonces cuidado, porque entonces sí le puede traer muerte. Si el Señor viniera hoy y usted está en ese pecado que no quiso dejar, ese pecado de rencor, de resentimiento, de robo, de vicio, bueno, cualquiera que se llame, ahorita vamos a ver una lista, hermano, entonces sí se puede perder. Hermano, es como si se trata, la orden del Señor se trata como si usted de pronto llevara a un niño, hermano, o fuera usted con otra persona, va al pastor y va otra persona, y de pronto, hermano, me dice, por ahí alguien me dice, imagínese que me llega al precipicio, ¿verdad? Al borde de un edificio de 50, 40 pisos. Bueno, ni tanto, nomás con el de uno, ¿verdad? Y me paro en la orillita y alguien me dice, no dé un paso para allá porque se muere. Y yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Al menos que me salgan alas.
Y eso no va a ocurrir. Entonces, hermano, de eso se trata, la obediencia y la desobediencia. El Señor dijo, no lo hagas. Y ellos lo hicieron. Y lógicamente, hermano, aquellos entró la muerte en ellos. La Biblia nos dice que por la desobediencia de un hombre entró la muerte a todo el mundo, y por la obediencia de otro, esto es Jesucristo, el primero es Adán, y la obediencia de otro, es decir, Jesucristo, aleluya, Jesús, entró la vida. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, tenemos que entender, gloria al Señor. A su nombre la gloria, aleluya. Entonces, ahí en Edén, el Señor dijo, no comas. Le dije que hacemos énfasis a esa palabra, porque en el Edén el Señor dijo, no comas. Pero en el sacramento de la Santa Cena dijo, come. Mire qué tremendo, los extremos. Allá dijo, no comas, y acá dijo, come. Así que, hermano, esa es la obediencia. Si el Señor dijo come, allá dijo no comas. Cuando hizo lo contrario, entró la muerte. Aquí dice el Señor come. Amén. Si yo no como, que es lo contrario, ¿qué puede hacer? Puede entrar la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia, por lógica. Por ende, por lógica, es no hacerlo, no comer. Ahora, vuelvo y repito, si no lo hace por motivos, si usted no come por motivos ajenos a usted, no hay problema. Prepárese para la próxima. Dios es bueno, Dios lo sabe todo, gloria al Señor. No pudiste, si Dios lo permite, lo harás después, porque el Señor puede llegar antes, y el Señor viene antes, pero Él sabe que tú no pudiste, ¿verdad? Te esforzaste, pero no pudiste, prepárate para la próxima, amén. Pero si no lo haces porque no estás bien, es decir, no dejas o no quieres dejar de pecar, entonces tu problema es con la santidad de Dios directamente. O sea, tú ya no tienes problema porque no comiste el pan o bebiste el vino, ¿verdad? Porque no te lavaste los pies, sino porque tu vida está fuera de santidad. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Tú tienes que aprender que si no dejas ese pecado, si no dominas ese carácter que no te dejó, si no le das la prioridad a Dios de toda tu vida, te puedes perder. Ahí sí. Si cuando el Señor te llame estás en pecado, o si cuando el Señor venga por su iglesia estás en pecado, te podrías, oiga bien, te podrías perder también de acuerdo a la palabra de Dios. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas capítulo 5 y en el versículo, aleluya, 16. Hay poder en el nombre de Jesús, a su nombre la gloria, aleluya. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Versículo 19 al 21, por favor, ahí mismo, capítulo mismo, 5. El 19, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Fornicación tiene que ver, hermano, con inmoralidades de todo tipo, homosexualismo y cosas así. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Yo he dicho, un enemigo se puede reconciliar con otro enemigo. Una enemistad es algo que dice jamás. No me voy a reconciliar nunca. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. Y esto habla del milenio, porque es herencia. No heredarán, está en un futuro. ¿Por qué? Porque habla en un futuro, porque ahorita estamos en un tiempo de gracia. Es decir, tú puedes estar practicando eso y más, pero tienes vida. Y dije al principio, mientras hay vida hay esperanza. Es decir, que si hoy tú te arrepientes, si hoy tú le entregas tu vida al Señor, te arrepientes de corazón y le dices, Señor, yo hoy te voy a obedecer, ¿qué hay que hacer? Como dijeron aquellos, ¿y ahora qué haremos?
¿verdad? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de esos pecados. De esos pecados que está ahí. Bueno, yo señalo aquí porque tengo mi pantalla aquí. De esos pecados ahí donde usted ve. Amén. Si usted se arrepiente y usted es perdonado de esos pecados que le están impidiendo vivir eternamente y le están llevando a la muerte, entonces, de acuerdo a la Biblia, usted puede obtener, hermano, la salvación por ese perdón de pecados. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, dice la Biblia, no heredarán en el futuro. Ahorita hay esperanza, pero en el futuro, si el Señor te llama y estás en esos pecados, si el Señor viene por la iglesia y estás en esos pecados, eso te va a perder. Eso te habla, te va a sacar de la herencia, te va a sacar de la heredad, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando tú te arrepientes, te entregas al Señor, tienes un nacimiento. Juan 1:12. Tienes un nacimiento en Cristo, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero mientras tú, hermano, no dejes ese pecado, no eres hijo de Dios. Eres creación de Dios, no hijo de Dios. Si te conviertes en hijo, dice la Biblia, también te conviertes en heredero. Y yo le he dicho, porque uno como padre no hereda al que no es su hijo. A ese que le herede es su papá. Pero a mis hijos, yo, hermano, les voy a heredar los 5 Corvette que tengo allá guardados, los 10 costales enterrados. Amén. Bueno, fuera, ¿verdad? Los costales, hermano, para ir a juntar cosas a las huertas. Pero, hermano, aleluya, yo pienso en mis hijos. ¿Ah? Pero si no son mis hijos, hay el papá que lo haga. Y el Señor a sus hijos les va a heredar también. Hay un milenio en esta tierra, gloria al Señor. Y la Biblia dice que la promesa es que el Señor nos daría por heredad la tierra y las naciones, gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces yo quiero esa herencia, gloria al Señor, aleluya. Salmo 37 y versículo 29. El Salmo 37 y el versículo 29 dice la Biblia: hay poder en el nombre de Jesús, a su nombre la gloria. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. ¿Qué dice ahí? Sobre ella, gloria al Señor, aleluya. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Por otro lado, la palabra de Dios dice que si debemos de ser una iglesia, hermano, también santa, sin mancha y sin arruga. Vea Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Efesios 5, 25, amén, al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y ¿qué? Y sin mancha, dice la Biblia, gloria al Señor. Entonces, hermano, la Biblia dice que tenemos que ser santos y sin mancha. ¿Sabes? En otras palabras, ser irreprensibles. Vea lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Gloria al Señor. El poder en el nombre de Jesús. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces dice la Biblia que debemos ser irreprensibles. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, aleluya, y versículo 23. Dice la Biblia: gloria al Señor, a su nombre sea la gloria, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice ahí? Por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y dice, nomás Dios quiere el corazón. No, la Biblia no dice eso. Es que Dios quiere tu corazón, no.
La Biblia dice que tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10 hasta el 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, aleluya, hasta el 18. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, oiga, con diligencia, ¿sí?, ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, si una persona que no tiene conocimiento es indocto e inconstante, que no es constante en las enseñanzas para aprender, dice, esos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error, oiga bien, el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice la Biblia. No sea que caigas en el error de los inicuos. Cuando hay dos palabras que se definen en la Biblia, una es impío, ¿verdad?, y la otra es inicuo. Y impío es diferente a un inicuo. El impío es alguien que carece de moral, es una persona injusta, o una persona sin religión, una persona común, natural, ¿verdad?, que no va a ninguna iglesia, que no reconoce ninguna iglesia, ¿verdad?, que no le interesa saber nada de Dios. Eso es un impío. Si no vive una vida pía, una vida limpia. Pío quiere decir limpio, impío quiere decir sucio, vive mal, ¿verdad? Vive mal. Entonces una persona que vive así puede ser un impío, pero un inicuo significa ruin, significa una persona malvada, una persona mala, es decir, que peca deliberadamente, es decir, con conocimiento. Sé que es malo, pero lo hago. Es una persona, hermano, que vive sin interesarle, hermano, la conciencia. Si yo puedo hacer cosas y no tengo conciencia, pues le puedo pegar a alguien, le puedo robar a alguien y no estoy, ay, híjole, le quité a lo mejor el pan de los hijos de la boca. Es una persona que aunque profese, mire, y aquí quiero que usted emplee sabiduría, es una persona que aunque profese de pronto el cristianismo, es decir, que diga yo soy cristiano, pero con sus actos y acciones de comportamiento empedernido, desprecian el evangelio de Cristo. O sea, hablan de Cristo, pero no viven ni hacen lo que manda Cristo. Su testimonio da de qué hablar, porque son amadores de los deleites más que de Dios, y aman este mundo más que a Dios. Se aman a sí mismos y son soberbios, son vanagloriosos y altivos. Ese es un inicuo, alguien que peca y peca y peca y nunca siente remordimiento de nada, sino que vive para agradarse a su carne, agradarse a sí mismo y agradar al mundo. Esa es una persona, y puede decir yo conozco de Dios, pero si vive de esa manera, entonces se convierte en una persona inicua. Cuando nosotros hablamos del error de los inicuos, ese sería el error de ellos, es que ellos crean que así Dios los tiene que aguantar o los tiene que aceptar.
O sea, hay personas, mire qué tristeza, pero hay personas que dicen, yo así vivo, así soy. Sí, y alimentan esperanzas que el Señor cambie de opinión. Que el Señor diga, oh, está bien. Yo dije que bueno, que los inmundos, que los borrachos, que los maldicientes, que los viciosos, que los que practican homosexualidad, que todas esas cosas no se van a salvar, no van a heredar el reino de los cielos. Lo vimos en Gálatas 5. Pero ¿saben qué? Pues ya veo que son como que son muchos. Híjole, pues ¿saben qué? Mejor siempre sí se van a salvar. O sea, Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Su palabra ya está dada. Y Él permanece fiel. Gloria al Señor. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar. Por eso estamos vivos, por eso vivo yo, por eso vives tú, porque Dios dice, tú tienes que cambiar. En su misericordia Dios nos habla y nos dice, hay tiempo, estás vivo. ¿Alguien aquí está vivo? Aleluya, tienes tiempo, gloria al Señor, Dios te ama. No ama lo que hacemos, a veces porque es pecado, pero sí nos ama a nosotros, sus criaturas, lo que Él hizo. Entonces el error es que alguien piense que Dios lo tiene que aguantar, que tiene que aceptar. Cuidado, pecado es pecado y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que dice, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Aleluya, vamos un poquito rápido. Romanos 1 y versículo 18 hasta el 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No contra los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, contra todo aquel ser humano que quiere, que se aferra a vivir mal, a vivir pecando, a vivir desobedeciendo. Y ahí es donde la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, sí saben, mire, está hablando una iglesia. Lo que conocen de Dios les es manifiesto, sí lo saben. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Ahorita. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, que dice, excusa, reconocen que Él es un Dios todopoderoso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, ya conocieron a Dios, pero no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando, oiga bien, ser sabio. Yo entiendo, yo sé, yo digo, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona que quiere discutir con Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, deseos, debilidades de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, que dice ahí, la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo, iglesia del Señor. Y es que, hermano, está tremendo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y le ponemos sentido, o sea, la leemos detenidamente, hermano, nosotros tenemos que buscar un cambio. Tenemos que buscar un cambio. ¿Sí? Algunos, como en la religión calvinista, en Juan Calvino, dicen que la salvación no se puede perder. Ellos dicen, por ejemplo, esa religión dice salvo para siempre salvo. La Biblia dice aquí que sí se puede perder, porque aquí la Biblia dice que los que gustaron y conocieron y luego termina diciendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y la muerte es la paga de él. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede perder. De acuerdo a la Biblia, en el versículo 32 de Romanos 1, donde leímos, dice que sí se puede perder. Pablo hace una pregunta sarcástica. Vuelva a Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Rápidamente, porque el tiempo se va rápido. Hay poder en el nombre de Jesús. Pablo hace una pregunta sarcástica en Romanos 6, 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos para que la gracia abunde? La respuesta contundente y tajante es no. Aleluya. Porque, hermano, vea lo que dice los siguientes versículos del 3, amén, hasta el 13, bien rápido. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, está hablando de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que a nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, también creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea, que dice, más de él. Gloria al Señor. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así nosotros también, si morimos al pecado una vez por todas, y ahora, hermano, vivimos para él. Porque en cuanto, así también, amén, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseo, debilidades, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, que dice ahí, de justicia. Aleluya. ¿Por qué? Porque para eso murió Cristo por nosotros. Aleluya. Él murió para que nosotros cambiemos, tengamos una vida nueva. Gloria al Señor. Hermano, para eso murió por nosotros, y nosotros, al tener fe en él y acercarnos a él, debemos saber que morimos junto con él, y cuando resucitamos, a semejanza de él lo hacemos. Ahora debemos andar en una vida, que dice ahí, nueva. Romanos, el versículo 4, por favor. Aleluya, ahí mismo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El 4, aleluya, que dice la palabra de Dios ahí, gloria al Señor. 6:4, porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, que dice, nueva. Gloria al Señor Jesucristo. Y la Santa Cena es eso, un recordatorio para nosotros que alguien más murió, que alguien más tuvo que morir por nosotros, pagando la deuda de la muerte que nosotros teníamos. Teníamos una deuda, habías tú pecado.
Aleluya. Yo había pecado, tú habías pecado, y la paga del pecado es la muerte. Teníamos una deuda que teníamos que pagar. Todos teníamos una deuda que teníamos que pagar. Pero eso es la Santa Cena, recordarnos que alguien murió por nosotros, que alguien pagó esa deuda de muerte que teníamos. Aleluya. Dice Romanos 6:23, ahora sí lo leemos todo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, gloria al Señor. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:20 al 21, gloria al Señor. Romanos 5:20 al 21, aleluya. Dice la palabra, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice la Biblia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. La Biblia dice por cuanto abundó, no dice abunda. Abundó está en el pasado, conjugado, hermano, en un tiempo pasado la palabra, pero hermano, dice abundó en el pasado, no dice abunda ahora en el presente, hermano, dice abundó, tiempo pasado, más como la muerte, hermano, más con la muerte del Señor, pagando ese pecado con su misma muerte, ahora nosotros tenemos vida eterna gracias a Él, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, a su nombre la gloria. Así que como hemos dicho, la Santa Cena en sí, la palabra de Dios nos hace ver que es un recordatorio y anuncio de la muerte del Señor. Vea 1 Corintios capítulo 11 y versículo 26. 1 Corintios 11 y versículo 26, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, que dice, hasta que Él venga. Y es que en la palabra en sí quiere decir que con la práctica de la cena estamos proclamando y recordando y anunciando a los que nos ven que cada uno de los que tomamos parte de esa ceremonia estamos aceptando y reconociendo que era nuestra muerte la que debería pagar nuestros pecados, pero que Jesús tomó nuestro lugar. 1 Corintios 15 y versículo 3. 15 y versículo 3 dice la Biblia, gloria al Señor, porque primeramente es enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Qué tremendo, gloria al Señor. A muchos, hermano, no nos gusta, hermano, quizás recordar la muerte de un ser amado, de un ser querido. Por lo regular siempre tratamos de acordarnos de los momentos que tuvimos con ellos en vida, esos momentos gratos que pasamos con ellos. Pero más sin en cambio, Jesús sí quiere que recordemos su muerte, porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte y resurrección de Cristo. Todo lo que tenemos como cristianos, las esperanzas y todo eso, hermano, se centra en la muerte y resurrección de Cristo. Si nosotros, hermano, podemos mirar 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 4, por favor, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice la Biblia. Entonces entra ahí muerte y resurrección, aleluya. En otras palabras, no es saber la narración de su vida. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, ponga atención, que no se malinterprete. No es saber, hermano, la narración de su vida, repito, la narración, las que salvarán al pecador. O sea, hay personas que dicen, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, pero nunca hacen lo que dice la Biblia. Hay personas que piensan que porque pongan la Biblia, hermano, abierta ahí en su casa y la tengan abierta, ya están libres y los protege de todo. La Biblia no es un amuleto de brujo, Ah, no, mijo. Usted puede tener, hermano, 10,000 Biblias y acostarse en medio de ellas, pero si usted no practica lo que está ahí, de nada le sirve. Lo único que va a pasar es que va a dormir más calientito, porque el papel es calientito.
pero nada le sirve, porque aquí la Biblia en las manos, hermano, sin hacerla, hermano, no te va a salvar. Cuando tú la metes y la practicas en tu corazón, es cuando te salva. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios no quiere oidores olvidadizos. Dios quiere aquellos que practican esa palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no va a, hermano, a salvarnos, hermano, el que nosotros, hermano, solamente tratemos de acordarnos del evangelio. Y bueno, hermano, no, la narración de la vida, que tú te sepas todo lo que dicen los evangelios acerca de la narración de vida del Señor, no te va a salvar, sino más bien, hermano, lo que te va a salvar es su muerte y resurrección, porque Él fue de esa manera nuestro sustituto. Cuando leemos Isaías capítulo 53, véalo rápido, y versículo 6, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Isaías 53, 6, amén, aleluya, su nombre la gloria, aleluya, santo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 2, aleluya, primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículos 24 y 25, aleluya, dice, pero dice quién, amén, gloria al Señor, dice, pero quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El recordar y proclamar con acciones es un tipo de volver, de renovar, amén, votos. Pero ahora habéis vuelto al pastor. Gloria al Señor. Estaba fuera del alcance porque de la ciudadanía, porque pecaba, porque fallaba, porque desobedecía. Pero cuando obedezco, me vuelvo otra vez al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. Y renuevo un pacto. Es entonces necesario recordar que recordamos su muerte, porque era mi muerte necesaria para pagar el pecado mío. Pero Jesús tomó mi lugar. Gloria al Señor. Jesús tomó tu lugar. Aleluya. Y olvidar esto nos hará vivir, hermano, mire, si nosotros olvidamos eso y ya no lo queremos recordar, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a hacer vivir vidas tibias, vidas mediocres en el cristianismo. Y el vivir vidas de esa manera nos sacará de la salvación. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 y versículo 16. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice: ojalá y fueses frío, ojalá y fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? ¿Sí? La siguiente, hermanita, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, ¿qué dice? De mi boca. En la Nueva Traducción Viviente dice: te escupiré de mi boca, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Usted ha comido semillitas? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos han comido semillitas? ¿Y de repente no le ha tocado una de esas que saben bien rico? Que cuando la muerde usted dice: híjole, esta sí estaba grave. ¿Y qué hace usted? ¿Se la pasa? Ajá, busca luego alguna servilleta. ¿Para qué? Para escupirla. Cuando nosotros vemos en la Biblia lo que dice la palabra de Dios, en otras palabras, lo que aquí está diciendo es que por lo menos los que son espiritualmente fríos no pueden fingir que están bien. Ojalá y fueses frío. No pueden fingir que están bien, porque sus necesidades espirituales son tan obvias, hermano, que no pueden esconderlo. Sí, pues no tengo a Dios, se ve, ¿no? Porque practico la maldad. Pero hay algo que está peor, porque de pronto, hermano, los que son tibios pueden tener lo suficiente en sus vidas de religión simulada para pensar que están bien. Los tibios, los que han entrado a la iglesia, los que conocen la palabra, pero viven tan simuladamente que pueden fingir que están bien. Ejemplo, ahora sí me los traje. Aguánteme porque ya voy a terminar. ¿Sí se acuerda del ejemplo que le puse, va? De este bolillo, ¿de dónde es?
que nos corran. Cuando entremos nos van a poner una foto allá. Le tira harto a la horrera con sus bolillos. Ya no lo es, un ciudadano indeseable. ¿Ah? Mire qué bonito. ¿Se le antoja? ¿Se le antoja? Se ve bonito, ¿verdad que sí? Se ve muy bonito. ¿Ah? Eso es, hermano, pero así es un tibio. Se siente y se ve así. En su vida simulada. Acuérdese que decía el Señor, panes sin levadura. ¿Sabe por qué se ve así? Porque tiene mucha levadura. No pesa. Es decir, que yo le puedo tirar un bolillazo a uno en la cabeza y no le pasa nada. Pero si se lo tirara con un bolillo de los que hacían en mi tierra, de aquellos que yo me comía cuando iba a la primaria, lo ando privando. Era un bolillo pesado, un harto migajón. Usted lo abre y no tiene nada, está hueco. Y así vive un tibio. Se siente y se ve así, en una vida simulada. ¿Sí? Porque, hermano, es algo que tiene levadura, que está esponjado, que se ve bonito. Pero, ¿cómo lo ve Dios? Vamos a ver cómo lo ve Dios. No, aparte. No voy a limpiar aquí, no se preocupen. ¿Se le antoja? ¿Cuál se le antoja? ¿Cuál se le antoja? ¿Este? ¿Verdad? ¿Sabe, hermano? A veces el ser humano se cree ser algo, dice la Biblia. Y nosotros, hermano, tenemos que ver Romanos capítulo 6 y versículo 3. Vea lo que dice. Gálatas 6:3, perdón, Gálatas 6:3. Amén. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice ahí? Así mismo se engaña. A Dios tú no lo puedes engañar. A Dios yo no lo puedo engañar. Tú puedes, hermano, estarte creyendo estar así, pero Dios te está mirando así de feo. Porque Dios ve todo lo que tú haces, todo lo que tú haces, todo lo que tú practicas. Por eso es que nosotros, hermano, cuando vemos la palabra de Dios, Lucas 20, 46 al 47, rápidamente, ya voy a terminar, con esto termino casi. Aleluya, hay tantas escrituras que ver, pero ahí vamos a ir cortando. Aleluya, Lucas 20, 46 y 47. Aleluya, santo es el Señor. 46, amén. Dice la Biblia: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos. ¿En dónde? En las cenas. Ajá. Que devoran las casas de las viudas, que por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Porque el Señor los veía así. Guardaos de la levadura de los fariseos. Hagan lo que dicen, dijo el Señor, pero no lo que hacen. Así hablan de bonito, pero así viven de feo, dijo el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Dios, hermano, desea una entrega sincera de todo corazón, pero darle a Dios algo menos que eso, el darle a Dios algo menos que eso, sugiere que hay y existen otras cosas que tienen más importancia que la relación con Él. Y los que desean seguir dando el mínimo a Dios, oiga bien lo que estoy diciendo, y los que desean seguir dando el mínimo a Dios, o solo lo suficiente, no me voy a esforzar, hasta donde pueda, hasta donde quiera, hasta donde alcance, así sin esforzarme tanto, es decir, pásame eso. No quieren hacer así, no, así nada más. ¿Sí? Lo suficiente, se arriesgan a perderlo todo. Se arriesgan a perderlo todo. Te escupiré de mi boca, te vomitaré. Es algo que entró al cuerpo.
en este caso la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque Él es el que está hablando. Te vomitaré de mi boca, te escupiré. Algo entró en la iglesia, porque el cuerpo de Cristo, dice la Biblia en 1 Corintios, es la iglesia. Entraste a la iglesia, pero al no ser de su agrado de Él, fuiste escupido, expulsado, sacado, vomitado. Desde luego que ahí dice lo vomitaré. Vuelvo, tiempo futuro. Esto nos lleva a saber que muchos estarán en el cuerpo, entrarán en la iglesia, pero si siguen viviendo una vida antigua, es decir, una vida de pecado, por ende prefieren mantenerse al margen de este sacramento, que es la ordenanza santa de la cena del Señor, porque no quieren mover un dedo de su orgullo, de su vanidad, de su desobediencia, de su pecado carnal, entonces sí, y repito, sí pueden perder su salvación si el Señor los halla así cuando los llame o Él venga. La palabra de Dios entonces nos dirá en aquel día, dirán algunos, argumentarán: estuvimos en las plazas contigo, comimos en las plazas contigo, y si hicimos milagros en tu nombre, incluso echamos fuera demonios en tu nombre. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, dice la Biblia en Lucas 13, 26 al 30. Dice la Biblia, hermano, que el Señor le dirá de esa manera: nunca os conocí. Aleluya. Estuvimos contigo en las mesas en la plaza. ¿Cuál mesa? Hay poder en el nombre de Jesús en la iglesia, en el culto. Pero más sin embargo, hermano, dice la Biblia que entonces, hermano, va a haber un problema grave, porque el Señor va a decir: nunca te conocí, hacedor de maldad. Qué tremendo, iglesia del Señor. Lucas 13 y versículo 26. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste, nuestras iglesias. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores, ¿qué dice? De maldad. 28. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, ustedes, estéis excluidos. Entonces se puede perder, porque vendrán del oriente y del occidente, a decir nosotros, los del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino, en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En la mesa, ¿cuál mesa? Gloria al Señor. Aquella en la cual Él prometió comer un día otra vez con su iglesia. Los que vendrán de occidente. Marcos 14. Marcos 14, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay mucho que se puede hablar de esto, hermanos. 22. Aleluya. Marcos 14, 22. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ya estamos en la cena otra vez. Aleluya. Siguiente: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed. Les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿Qué dice? En el reino ¿de qué? De Dios. Aleluya. Y ya está hablando de la cena, ¿ya vio? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál mesa? En aquella que Él prometió algún día otra vez con nosotros. ¿La salvación se puede perder? La respuesta es sí. Amén. Sí se puede perder. Iglesia del Señor. La Biblia es clara. La Biblia nos dice, y de pronto la palabra de Dios nos dice, hermano, que temo que después de haberles predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Por ejemplo, decía Pablo, descalificado. Y esto habla de los corredores. Esto habla de aquellos atletas que de pronto ganaban, pero le retiraban el galardón por haber violado las reglas. Entonces usted puede de pronto decir: soy salvo, estoy en la iglesia y todo, póngase de pie. Pero de pronto, hermano, si usted no hace las cosas como deben ser, ese galardón que usted cree tener le puede ser retirado. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Se puede perder? Claro que se puede perder, de acuerdo a la Biblia. Así es que, hermano, dice la palabra del Señor en Lucas 8:13 que algunos, hermano, dice, fueron sembrados, y cuando fueron sembrados, de pronto, hermano, cayeron en piedras. Y luego,
Dice, vinieron y se fueron apartados. Algunos se van a apartar. Hebreos 2, 1 al 4 dice, no sea que nos deslicemos de esta salvación tan grande. Es decir, que el hombre puede deslizarse. Es por ello que debemos estar atentos y saber que lo que el Señor ordena en su palabra es y debe ser siempre amén. Apartar excusas, argumentos vanos acerca de ello y saber que desobedecer y transgredir nos aleja de la ciudadanía de Dios y de los cielos. Pero el obedecer a Dios nos trae como consecuencia vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Así que nosotros, hermano, oremos pidiendo a Dios la oportunidad de entender y el poder vivir una vida en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios siempre, para que nunca perdamos nuestra salvación. ¿Ya hay alguien aquí, hermano, que quisiera no perder su salvación? Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a orar, gloria al Señor. El altar está abierto, si usted quiere venir, venga. Hay poder en el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Señor, ya que nos das esa oportunidad, aleluya, queremos, Señor, rogarte, aleluya, que sea usted siempre guardando, cuidando, Señor Jesús. Que sea usted, Dios mío, aleluya, Señor, bendiciéndonos. Que sea usted ayudándonos a entender, Señor, aleluya, Señor Jesucristo, lo que su palabra, Dios mío, nos dice, lo que su palabra nos ordena, lo que su palabra, Señor, nos manda. Ministra, Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús. Tú eres bueno, Señor Jesucristo. En tu nombre precioso, Señor, ponemos nuestras vidas para que nosotros, Señor Jesucristo, aleluya, seamos conducidos, seamos guiados, Señor, en tu poder, en tu gracia, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, toma la vida de mis hermanos, tómala, Señor Jesús, aleluya, y háblales, Dios mío, su corazón, háblales, Señor, motívalos. Dios mío, usted puede hacerlo, Señor. Motívelos, Señor, de tal manera que ellos puedan, Señor, entender esta palabra, la importancia de vivir, Señor, agradándote, obedeciéndote en todo, Señor, en todas las cosas, en cualquier cosa. Señor, ministra, Padre, ayuda, Señor Jesucristo, a tu iglesia. Y en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendice, bendice, Señor. Ayude, Señor. Toque,